Por Leonardo Hernández, Alexander Octavio, Jorge Alcala, Gustavo Ramírez, Diego Garduño e Ivana Rizzo. ¿Habías escuchado sobre un filósofo llamado Aristóteles? Bueno, pues te comentaré un poco acerca de él. Fue el más famoso discípulo de Platón, preceptor de Alejandro Magno y fundador de una nueva escuela filosófica llamada Eliseo. Se convirtió en el sistematizador de la metafísica, solo que en un principio no se le llamó de esta forma, sino filosofía primera. El nombre de metafísica le advino por un compilador de las obras aristotélicas llamado Andrónico de Rodas, el cual encontró y colocó los libros de esta disciplina después de los libros de física. Originalmente, la palabra metafísica alude a la colocación material de los escritos aristotélicos y no al tema que tratan. Es importante tener clara esta parte, pues generalmente se piensa que la metafísica debe tratar algo que está más allá de lo físico, algo que traspasa nuestro mundo real y el centro de nuestro interés vital. Pero en el fondo es muy diferente, pues el objetivo de la metafísica es el ente en cuanto ente, es decir, las mismas cosas que nos rodean, solo que bajo un cierto punto de vista muy especial. Es interesante la postura de Aristóteles. Sin embargo, no podemos olvidar que gran parte de esta influencia viene de su maestro Platón. Sus obras filosóficas son importantes. La principal influencia que recibió fue de Sócrates. Platón utiliza para conducir a la mente humana hasta su central intuición de las ideas. Platón explica que en el mito de la caverna los prisioneros representan la mayor parte de la humanidad. La caverna es el mundo sensible. El exterior es el mundo intelectual de las ideas y posteriormente el fuego representa la idea más perfecta. Al igual que Aristóteles y Platón, hubo otros filósofos que se encargaron de elaborar nuevas filosofías. Entre ellas destaca el estoicismo y el epicureísmo, las más destacadas de la época. Los epicureístas, filosofía fundada por Epicuro de Samos, nacido en el 342 a.C. en Grecia, postulaba buscar una vida placentera y feliz, apartándonos del sufrimiento. De igual manera veían el alma como un cuerpo sutil y disperso, sin la existencia del destino. Su postura en la política era que no puede ser político y feliz, es decir, la política y la felicidad no van de la mano, por lo que busca la virtud y calma. Si se hace política, se contamina el ser. Su postura sobre la religión es que existe un Dios, pero no tiene decisión sobre nosotros, es decir, no hay una deidad que intercede en nuestra forma de ser. Por otro lado, están los estoicos, filosofía fundada por Zenón de Sitio, nacido en Chipre, en aquel tiempo colonia griega, en el 334 a.C. Su postulado sobre la vida es que está regida por el destino y debes de tener autoaceptación de la realidad, además de desprenderse de lo material y seguir el ideal supremo. El alma la ven como un principio vital de todo ser vivo, con la existencia de un destino para ser sabios y aceptar el destino. Su postura sobre la política es de que los sabios deben de ocupar los puestos políticos porque la política es para servir a los demás y no para ganar poder. Si es necesario hacer política, se hace. Sobre la religión, ellos decían que la providencia era perfecta e inmutable, es decir, hay un orden divino que establece las cosas. Lo que se debe hacer es esforzarse para ser virtuoso y ser superior. Sus aportaciones a la psicología fueron aprender a soltar, aprovechar nuestros recursos para aceptar el destino, como el ejemplo de la cafetera, que si no hay café, pero hay té en tu casa, debes de conformarte con el té y ser feliz con ello.
Ya conocimos lo que fue Aristóteles y Platón. Ahora vamos a introducirnos a una época distinta, donde Platón y Aristóteles son la base para transformar la filosofía que se conocía a un ambiente mucho más religioso. Para poder entender, debemos conocer a San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Partiendo de la base filosófica que dejó Platón, podemos conocer más a detalle a San Agustín de Hipona. Nacido en el año 354 después de Cristo, San Agustín, con una base filosófica neoplatoniana, hace una conexión directa con el cristianismo, esta dualidad del mundo de las ideas, donde habita el alma, y el mundo de los sentidos, donde habita la razón. Aquí es donde se hila con el cristianismo, hablando del mundo de los cielos o lo que no se ve. El gran aporte de San Agustín es la introspección. Habla de que el conocimiento se encuentra dentro de nosotros mismos. Saber el origen de los pensamientos que nos invaden y la necesidad de alejarnos del mundo de los sentidos para profundizar en el mundo del alma, lo importante que es conocernos a nosotros mismos. San Agustín también habla de las emociones, el poder controlarlas de manera satisfactoria para poder lograr la introspección y de ahí partir al conocimiento. Todo esto siempre con la base cristiana. Para él la fe prevalece sobre la razón y eso conduce a Dios. Su fin o felicidad es llegar a una unidad con Dios, porque Dios es la verdad. Otra figura importante a resaltar es Santo Tomás de Aquino. Una de las ideas centrales de su filosofía es su síntesis sobre el pensamiento aristotélico con la teología cristiana, conocida como el tomismo. Esta corriente pertenecía a la escolástica. ¿Qué pretendía la escolástica o qué significaba la escolástica? Sencillamente era el tratar de fundamentar racionalmente los dogmas de la Iglesia, es decir, el fundamentar por medio no solamente de la fe, sino de la razón, los argumentos y dogmas sobre la teología y el cristianismo. Además, Santo Tomás argumentó a favor de la existencia de Dios a través de varias vías, incluyendo la cosmológica y la vía teológica. Él sostenía que a través de la razón humana se podían conocer ciertas verdades sobre Dios y la creación sin depender completamente de la revelación divina. Santo Tomás enfatizó que la fe y la razón son compatibles y complementarias, es decir, ambas son fuentes de conocimiento valiosas. Es muy diferente ante la postura que antes decía San Agustín, donde él decía que la fe prevalía sobre la razón. Además, desarrolló una ética basada en la búsqueda de la virtud y por el bien común. Esto, pues, gran parte de la influencia de la ética aristotélica. Se adentró en cuestiones metafísicas, explorando la naturaleza del ser y la realidad, tomando en cuenta la experiencia y los sentidos, un poco similar a lo que planteaba anteriormente Aristóteles. Es importante tener en cuenta que Santo Tomás de Aquino escribió en una época y contexto en específico, y sus obras están profundamente arraigadas en la filosofía teológica cristiana. Sus ideas han sido objeto de estudios y debate a lo largo de los siglos, que hasta hoy en día continúan siendo influyentes en la filosofía y teología contemporánea. Finalmente, después de la Edad Media, surge una figura que mantendría un paradigma que hasta ahora sigue prevaleciendo. Es decir, hablamos de René Descartes, el cual se hizo famoso por su teoría del dualismo, método racional y su principio cogito ergo sum. El pensamiento filosófico de Descartes se basa en el racionalismo e idealismo. Su método racional habla sobre 4 reglas: la regla de la evidencia, la regla del análisis, la regla de la síntesis y la regla de la enumeración y petición. Estas nos sirven como evidencia para conducir a la razón y de este modo poder revelar verdades. Esta puede ser usada en nuestra vida cotidiana. La duda metódica es el primer principio cartesiano. Habla sobre la ilusión de la verdad, inducida al error y dudar sobre lo que percibimos. Descartes veía el error como una oportunidad de aprendizaje y falta de conocimiento, dándole pie a su frase en latín cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Para Descartes, el hombre es una sustancia pensante, es imperfecto y finito, y Dios es un ser perfecto e infinito. ¡Wow! Gracias por su atención.